1 al versículo 8 o 9, que nos habla de que nosotros no debemos avergonzar el testimonio, sino que debemos participar en cuanto a las aflicciones del Evangelio. No es por nuestro fruto, sino por el propósito del cual nosotros hemos sido llamados. Amén. La siguiente razón es por medio del amor a Cristo, que nos habla en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47, que nosotros nos habla que somos luz para los gentiles, para salvación a muchos al final de la tierra. Entonces tenemos que llevar la palabra de Dios para que seamos salvos hasta lo último de la tierra. La tercera razón es por amor al Espíritu Santo, que el caso nos habla en el libro de Efesios, capítulo 4:30, que no debemos contristar al Espíritu Santo, porque eso vendría siendo el sello del cual el día de redención. La cuarta razón es por amor al prójimo, en Mateo 4:43 al 44, que debemos amar al prójimo, debemos amar a quienes nos maldicen, tenemos que bendecir a quienes nos maldicen y debemos amar a quienes nos aborrecen. Amén. Y esa es la manera que nosotros podemos evidenciar a quien nos ama. Quien nos ama, que nuestro Señor y Salvador. Amén. La quinta razón por amor a los escogidos, la sexta razón por compasión, y la séptima que me llama la atención, por la necesidad impuesta. Así como hay una necesidad, tanto nosotros también hay una necesidad en caso en el mundo. ¿Para qué? Para rescatar esa alma que quiere el enemigo destruir. Amén. La octava razón porque somos siervos de Dios. La novena razón porque somos discípulos del Señor. Y entre la décima y la número 11, por clamor al cielo, pero también clamor al infierno, tenemos que tomar en cuenta que así como existe el mal, también existe el bien, pero también existe el mal. Así como existe el cielo, también existe un infierno. Aquí nos habla en la parábola que le hablaba Jesús a los discípulos, en este caso, esa parábola que hablaba de rico Lázaro, que hay un lugar de tormento, pero hay un lugar donde hay paz y gozo. Tenemos que hacer saber que esos sitios existen. Y la última razón, por la recompensa, que es nuestra salvación. Amén. Que recibimos esa corona de parte del Señor a nuestra vida. Más allá de estas invitaciones, quiero hacerle esta invitación a la iglesia. Si quieren ser parte de este equipo o de este ministerio, pueden hacernos saber, a ti caso saber. A mi persona, que actualmente soy el presidente, pero a nivel regional, y mi hermano Alexis Coronel es el secretario, del cual cualquier duda, cualquier inquietud, el cual quiera ser parte de este equipo, puede hacernos saber. Bueno, la cosa es que cuando nosotros hacemos esas invitaciones en las iglesias, siempre tenemos que testificar qué hace, cuáles son esos frutos que obtenemos en los ministerios. Uno de los tantos testimonios que me llamó la atención fue una persona que estaba en la cárcel, privado de libertad. En ese momento estaba haciendo la colocación, la distribución de los testamentos en esa cárcel, pero uno de los privados de libertad le dice en este caso al hermano o al ministro que si es posible que le diera la Biblia para él hacer su sustancia ilícita, que es fumarla. Pero el hermano llega en ese momento, algo de parte del Señor lo inquieta, y Dios trabaja de forma misteriosa, hermano, solamente hay que obedecer lo que Dios quiere hacer. Y en ese momento el hermano comenzó a interceder ahí internamente, el Señor, ¿qué quiere que yo haga con este muchacho? O sea, que me está pidiendo una Biblia, pero para fumar, hacer sus vicios. Y el Señor le dice que entregue la Biblia, pero con la condición que antes de fumar, pudiese leer la página que está arrancando. Y así mismo hizo el ministro, le entrega la Biblia, y la persona, el joven, entendió y comprendió y aceptó esa condición. Él, podemos decir que en los primeros 3 capítulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se fuma esos primeros capítulos, esas primeras cartas, pero cuando llega al libro de Mateo, Marcos, Lucas, y cuando llega el capítulo de Juan, capítulo 3, 16, que por acá Matea amó Dios a mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo el que tiene que no tenga más que tenga vida eterna, no se pierda, no tenga vida eterna. Vamos a entender que el muchacho entendió el mensaje y sabía que alguien lo ama, alguien que lo quiere salvar, que no quiera perderse, que quiera dar esa vida eterna. Fue la gran inquietud que en el momento que leía la Biblia, le dio más interés a leer que al fumar. Y con el pasar de los días, él cumple su sentencia en las cárceles. El Señor lo libra tanto en las cárceles físicas, pero también lo libra en la cárcel espiritual. Amén. Y actualmente ese hermano es pastor de una iglesia. Y podemos decir cómo Dios hace de a su manera, a su forma, pero lo importante es que Dios sabe. Entonces, esas son las cosas que hace el Señor, solamente Dios lo hace, y lo importante es que hay que seguir ese camino, que es la mejor decisión que nosotros podemos tomar, recibir al Señor y seguir ese camino. Amén. Ahora vamos a hablar ya un poco más de tema, de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 10. Lo puse como título este mensaje esta mañana. Hoy es tu día. A ver, ¿cómo se llama el mensaje? Hoy es tu día. Amén. Hoy es el día que el Señor se va a glorificar en esta mañana. Hoy es el día que el Señor va a responder muchas respuestas en esta mañana. ¿Cuánto lo creen?
Dios se va a glorificar en cada uno de nosotros esta mañana. Dios va a hacer respuesta, va a entregar grandes cosas en esta mañana. Pero hoy es el día, solamente tenés que disponer, tener fe, y Dios hará lo demás. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 10, vamos a estar hablando esos versículos del 1 en adelante. Amén. Vamos a ir bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿cuántos días? Por 3 semanas. Y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, el cual alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el veñido y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el trueno de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Después yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió a desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí un sonido de sus palabras, y el oír del sonido de sus palabras caí sobre mi rostro un gran profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para que sea el Señor glorificándose en esta mañana, que tome el control, la guianza, la dirección de este mensaje. Amén. Bendito Dios Jesús, Padre celestial, mi amado. Primeramente te damos las gracias, Señor, por esta mañana, que me estás permitiendo compartir tu palabra, Señor. Que sea tu presencia, mi Dios amado, hablando, ministrando nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toma el control de mis pensamientos, de mi mente, de mis emociones, Señor, y que sea tu presencia fluyendo en esta mañana, Señor, creando esa atmósfera espiritual bajo tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos entender que el mensaje, en los primeros versículos, vemos un Daniel que estaba preocupado porque en él se le sobrevino cierta visión, y entendía que esa visión, la palabra, era verdadera. Pero entendemos qué visión estamos hablando de Daniel. Vemos que primeramente Dios le revela cierta visión de ciertos acontecimientos en los posteriores días al pueblo de Dios, que iban a haber momentos de guerra, momentos de persecuciones, momentos de aflicción. Pero una de las cosas que me llama la atención de Daniel es que hizo la mejor manera, que hizo la presencia de Dios. Así como él se sentía afligido, la mejor solución, la mejor decisión que pudo haber tomado Daniel, hizo la presencia de Dios. Para muchos pensarán que ven la situación donde cierto miedo, cierto cobardía, y lo mejor lo dejo así, o se lo dejamos en la mano del Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué disposición tenemos nosotros? Y la disposición que tuvo Daniel, él hizo la presencia de Dios, él hizo su paso, se lo dejó en la mano de Dios, pero yo también tengo que hacer mi paso en irme en la presencia de Dios. Al momento que él estuvo ayunando esos 21 días, esas 3 semanas no comió ni bebió. Prefirió tenerse la presencia de Dios, estar en comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que la pronta revelación de Dios le diera fortaleza, le diera respuesta, y primeramente le diera esa respuesta de parte de Dios. Pero como toda persona que busca la presencia de Dios, el enemigo no se queda con los brazos cruzados. Siempre va a querer opresiones, siempre quiere establecer esos obstáculos para que no dé respuesta de Dios, y para que en él crea más frustración, vea la situación pero no vea la victoria que se avecina. Una de las cosas que me llama la atención de Daniel es que durante esos 21 días sucedieron varios acontecimientos durante ese ayuno. Uno de esos acontecimientos que evidenció ciertas presencias de seres espirituales, pero fueron enviados de parte de Dios para darle la fortaleza y hacerle saber
que Dios siempre estuvo en el asunto. Dios siempre ha estado durante el primer día que Él dispuso, porque me llama la atención cuando Él habla desde que el primer día tú dispusiste. Hay una disposición, desde el primer día que Él estaba con esa disposición, Dios respondió esa disposición, Dios respondió esa oración. Lo importante es que nosotros tenemos que disponer para que sea el Señor solucionando nuestros problemas, solucionando nuestras aflicciones, pero queda en nosotros en dar el paso. Una cosa que también habla en esos siguientes versículos, que ciertos seres se le aparecen, donde le dice que del primer día que dispusiste, Dios fue respondida a tus oraciones, pero se levanta ciertos reinos, ciertos principados. Aquí estamos hablando de ciertos principados como el rey, o en este caso el príncipe de Persia. No es el príncipe de Persia cualquiera, estamos hablando de ciertos principados, ciertas deidades demoníacas que quiso oponerse a esa respuesta de Dios. Otra cosa que también me llama la atención que en la actualidad el Hollywood utiliza esas anécdotas o esas historias para ganar ranking en el mundo del Hollywood, en este caso las películas, llevando esos principados a la televisión para que la gente vea que es algo tan llamativo. Lo ponen como que lo malo bueno para que sea atractivo, pero si supiera que todo viene de un origen, todo viene de un origen de una deidad demoníaca que era parte de las guerras espirituales que aconteció en la historia de Daniel. Una cosa que también hacía Daniel es que, aún estando en la presencia de Dios, él persistía. El Señor no me responde el primer día, pero yo sigo orando, yo sigo clamando, porque Dios en cualquier momento me va a responder, porque Dios está viendo mis aflicciones y Dios no ignora mis peticiones, porque conforme yo estoy ayunando con propósito, Dios va a dar esa solución a mi vida. Amén. Y cuando se levanta ciertos principados, en este caso el príncipe de Persia, tenemos que tener en cuenta que es tal cual el mundo espiritual como el mundo terrenal. Así como hay ejército, hay generales, hay soldados, así también funciona o opera también el enemigo. Tiene el principado, tiene su general, pero él también envía a sus soldados, en este caso los demonios, para oponerse a la respuesta de parte de Dios. Me imagino que el demonio, en este caso Satanás, que se lo reprende, comenzó a enviar esos demonios para oponerse, para que en él entrara la duda, para que en él entrara el desespero y para que tirara prácticamente la toalla. Pero Dios siempre llega en el momento exacto y Dios siempre da la respuesta y la fortaleza en el momento exacto. Amén. Una cosa que también nos habla en los siguientes versículos, que así conforme Dios le da la palabra, tenemos que tomar en cuenta que en el momento que Él responde, en el caso del Señor responde a esas oraciones, llega me llama en el siguiente versículo que se le aparece un personaje en forma de, este caso, un señor, en semejanza de hombre, el cual al momento que Él hablaba, en Él ya no había debilidad, en Él no había cobardía, ni mucho menos aflicción, en Él había fortaleza. Y esa presencia siempre estará con nosotros, que es la presencia de Dios. Amén. Y por eso cuando hablamos de este tema, que hoy es el día que el Señor va a responder esas peticiones. A lo mejor pensaste que Dios no te iba a responder en cualquier momento, a lo mejor pensaste que Dios ignoró, olvidó esas peticiones, o esas respuestas, o esas entregas que Dios te iba a dar a tu vida. Pero Dios no contradice su palabra, lo que Él promete Él cumple. Todo tiene un tiempo determinado. A veces nosotros queremos a nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y cuando Dios establece ese tiempo, se levante quien se levante, pero Dios va a entregar lo que tanto te ha prometido. Se levante quien se levante, Dios va a hacer un gran cambio en tu familia, va a hacer grandes cambios en tu vida. Al ministerio, que a veces pensamos que el ministerio se está cayendo, pero el enemigo quiere establecer en ti un gran desánimo, pero Dios siempre llega a tiempo para darte nuevos ánimos, para que ese ministerio fluya y crezca, y podemos tener fruto y demos testimonio de que el cual Dios siempre estuvo con nosotros. Amén. Y la cosa, cuando Daniel hablaba con el Señor y hizo la presencia de Dios durante esos 21 días, no fueron 21 días, hermanos, no fueron 21 días que aguantó hambre, fueron 21 días que el Señor se glorificó en el mundo espiritual. Podemos ver que había luchas contra ángeles, había ciertos protagonistas como el arcángel Miguel. Estamos hablando de cualquier alguno. A veces estamos hablando de que pensamos que estamos orando, pero no sabes de lo que está pasando en el mundo espiritual. A veces pensamos que estamos intercediendo, pero no sabes lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Cuando alguien ayuna, cuando alguien está intercediendo con propósito, somos esa herramienta útil para el Señor para trastornar el mundo espiritual. Porque cuando nosotros estamos ayunando, haciendo la guerra al enemigo, el enemigo sabe y entiende que esa oración tiene un gran respaldo. Y por más que sea, por más artimañas, por más maquinaciones que tenga el enemigo, tendrá que irse, porque la presencia de Dios siempre nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Cuando estaba yo más o menos, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué mensaje quiere que yo le hable? Este 25 de junio a la iglesia, ¿qué mensaje quiere que le hable para el santo? Le decía yo hace como 4 semanas atrás,
Y el Señor me lleva al capítulo de Daniel, capítulo 10, la historia de Daniel durante sus 21 días. Y cuando yo veo la historia de Daniel, por eso es que la Biblia es una palabra viva y eficaz, porque por más que tú lo leas, lo vuelvas a leer y algo nuevo aprendes. Cuando yo leía estas historias de Daniel, fui entendiendo, fui escudriñando cada día más la palabra de Dios. Pero más allá de esto, Señor comenzó a revelarme ciertas cosas que pasaban en la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia en los tiempos de Daniel, estamos hablando de la iglesia actualmente, donde veía el frente de la iglesia, pero cuando yo veía el frente de la iglesia puedo ver que en el suelo estaba una persona de rodillas orando, estaba intercediendo, pero yo veía la disposición de esa persona, veía la persistencia de esa persona, pero cuando esa persona estaba arrodillada, esa persona estaba clamando, algo en él subía, algo ascendía. Yo podía ver que eran como letras, palabras que ascendían y subían al cielo. Pero por cosas de la vida, pasan unos seres espirituales en forma de aves negras, como si fuesen zamuros o cuervos. Agarraban las palabras con su pico y las llevaban hacia donde estaban las estrellas y lo retenían allí. Cada palabra que soltaba esa persona intercediendo, ese cuervo o esos seres espirituales agarraban esas palabras y lo retenían en un sitio específico. Pero podía ver que esos sitios específicos había ciertas columnas de hierro como jaulas y estaban dentro de esas palabras, estaban retenidas en esas jaulas. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que estoy viendo en este momento, Padre? ¿Qué es lo que tú me estás mostrando y referente a la iglesia? ¿Qué me estás mostrando tú en ese día, en esa mañana? Y me decía, Señor, por más que muchas personas estén clamando, por más que las personas estén intercediendo, ayunando, el enemigo ha tenido obstáculos, retenido esa respuesta de parte del Señor. Pero yo soy el que abro esas llaves, yo soy el que abro esas jaulas y yo respondo, pero yo siempre respondo, siempre estoy al tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Y entendiendo esa revelación de parte del Señor, entendiendo esa jaula, esos seres espirituales, no fue casualidad lo que yo estaba leyendo del libro de Daniel. No fue nada casualidad, porque cada revelación que Dios manda, cada revelación que Dios ministra, siempre se acopla a las escrituras de la palabra de Dios. No son cualquier revelaciones, no son imaginaciones de uno, porque si yo fuese imaginando esas cosas, yo creo que me equivoqué de carrera, que es un director de Hollywood, porque estoy imaginando tantas cosas muy profundas. Pero el Señor cuando revela es porque algo está haciendo, amén. Y cuando Dios revela es porque algo Dios va a entregar en esta mañana. Porque al momento que Dios está hablando en esta mañana, ahí sentadito donde tú estás ministrando tu vida. Pediste palabra en esta mañana, yo te estoy respondiendo en esta mañana. Pediste palabra a tu vida, a tu familia, yo te estoy respondiendo. Nunca sueltes esa oración, nunca sueltes esa fe, porque por medio de la fe todo será posible en el nombre de Cristo Jesús. Y llevando todas esas revelaciones, esas cosas que vi durante esos días del ayuno, creo que también fueron 3 semanas, hace 3 semanas, donde eso fue el ayuno. El día de ayer, eso fue en la hora de la mañana, me fui en ayuno también y estando en las primeras horas del ayuno, recuerdo que no se me hizo fácil ese primer día o esas primeras horas del ayuno. Es como cuando te inyectan anestesia, hermano. Te dan un sueño que no te concentras en el ayuno. Pero sabía que algo estaba pasando, yo seguía llorando. Recuerdo que yo le dije, Señor, despiértame porque estoy ayunando con un propósito, no estoy ayunando por ayunar. Y el momento que el Señor me da esa fortaleza de parte de Dios, me da esos ánimos, comenzó el Señor a continuar revelando lo que estaba pasando. Y nuevamente me lleva a la iglesia, donde yo decía, Señor, pero estas revelaciones que tú me estás mostrando no son cualquier revelaciones, son revelaciones fuertes, porque estamos hablando de cosas profundas. Y muchas personas a lo mejor no van a entender. ¿Por qué me revelas esto a mí, Padre? Porque eres mi instrumento y tienes que hablarle a la iglesia. Pero Señor, ¿será que yo tengo que hablar con alguien en privado para que esa persona se encargue de hablar a la iglesia? Si yo te estoy revelando a ti, ¿por qué tú no hablas? Me decía el Señor. Y es preferible hablar, porque cuando uno no habla, tenemos que rendir cuenta de parte del Señor. Amén. Y cuando me mostraba esas cosas, me hablaba de ciertas infiltrados en la iglesia. Me hablaba de 3 infiltrados que estaban operando en la iglesia, están haciendo anuncios o invocaciones inmundas de ciertos espíritus a la iglesia. Donde yo le decía, pero ¿cuáles son estos infiltrados que tú me estás hablando? Son personas que son creyentes de las 3 potencias venezolanas, que el Señor lo reprenda. Pero cuando me mostrabas esos seres espirituales, yo le decía, pero ¿qué intención tiene para infiltrarse en las iglesias, para invocar esos espíritus inmundos, para que la iglesia hubiese divisiones, para que la iglesia hubiese distracciones durante los servicios, para que las personas se duerman durante los servicios, para que haya frialdad espiritual y descuido espiritual, para que las personas no queden en la presencia del Espíritu Santo, pongan en duda la manifestación del Espíritu Santo, y para con el objetivo de que las personas se aparten y se descarrilen?
Yo decía, Padre Santo, pero ¿por qué tú me estás mostrando estas cosas a mí? Las personas no van a creer lo que tú me estás mostrando. Pero no es cuestión de que yo crea, es cuestión de lo que tú hables y yo me encargaré de lo demás. Cuando hablaba con el Señor estas cosas, yo quedé asombrado. Me acuerdo que yo veía a Daniel temblando, yo creo que también temblé en ese momento. Y seguí orando, seguí pidiendo sabiduría para comprender más profundidad lo que está pasando. Y veo que me muestra, Señor, ciertas divisiones en familias, divisiones entre hogares, divisiones entre padres y hijos. Veía como el enemigo ha querido atacar la familia, las casas, como ha querido atacar el ministerio. Veía sequedad ministeriales, pero veía a alguien que intercedía. Y yo cuando veía esas cosas, Padre, pero ¿por qué tan el enemigo? Pero yo soy el que voy a hacer lo que a mi forma, a mi manera, a la iglesia. Y yo veía esas cosas y yo le decía al Señor, Padre, pero te lo pongo en tus manos, Señor, el mensaje de esta mañana, te lo pongo en tus manos, Señor, y abre el entendimiento a las personas en esta mañana. Yo soy el que respaldo tu palabra, dice el Señor. Y en esta mañana solamente yo puedo decir que no fue casualidad que haya puesto ese nombre como título, hoy es el día. No fue casualidad que haya puesto ese nombre, hoy es el día de tu vida, porque sé que estás entendiendo el mensaje ahí donde estás sentado. Estás entendiendo que el llamado de Dios que está haciendo a tu vida no es cualquier llamado. Es un llamado ¿para qué? Para salvar tu vida, su familia, para libertar a tu vida, esa cautividad que ha querido el enemigo durante años, cautivarte allí, retener lo que Dios te quiere hacer. No es casualidad que Dios esté en este momento hablando en cuanto a ministerio, familia, persona, hogares, matrimonio. No es casualidad por lo cual tú estás luchando, pero Dios es la solución. Dios trae a tu vida grandes cambios. En la mejoría la da el Señor. Amén. Y cuando recuerdo que yo hablando de eso entre mí, hablando Señor, vale, pero no son cualquier revelaciones, porque me ha pasado mucho cuando el Señor me revela a alguien, yo hablo con la persona, es muy diferente a como cuando tengo que hablar con la iglesia. Es un gran compromiso que me estás poniendo tú, porque soy el portavoz de la iglesia. Y el Señor, yo soy el que tengo el control. Y cuando Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace. A veces pensamos, pero ¿esto será que Dios lo está escuchando? ¿Será que Dios me está viendo? Dios siempre tiene el control. ¿Será que Dios me puso aquí para llevar tantas aflicciones? Siempre hay un tiempo de gozo. Por más que sea que haya aflicciones, sí, tenemos aflicciones, como es su palabra. Pero al final del día el Señor siempre establece en nuestras vidas grandes cambios, grandes mejorías. No todo tiene que ser mal. Porque así como Dios está revelando los planes del enemigo, Dios en esta mañana está entregando de parte de Dios lo que va a ser a tu vida. Amén. Y en esta mañana solamente quise hacerlo más al punto del mensaje de parte de Dios, pero más que todo quiero hacer el llamado a las personas que se han sentido débiles en este momento, en esta mañana, se han sentido que esas luchas constantes, su familia, su casa, que se ha sentido esa debilidad constante, que el enemigo lo opera en sus pensamientos, que no continúa, que tira la toalla, que te hace llevar pensamientos que abandones y continúa tu vida pasada. Esos pensamientos no vienen de parte de Dios, esos pensamientos no vienen del enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero en esta mañana Dios quiere darte esa liberación, quiere darte palabra de restauración a tu vida, quiere darte esa fortaleza, esos nuevos ánimos. Solamente ponte de pies unos minuticos, mis hermanos, unos minuticos, solamente Dios ministrará a nuestra vida. Amén. Solamente mantente en esa comunión, solamente háblale al Señor por lo cual tú estás pasando, por lo cual tú estás viviendo, y solamente Dios lo va a hacer. Solamente tú dispones y Dios lo hará. Amén. Solamente tú dispones y Dios va a responder. Dios va a responder a tu vida. Dios va a glorificarse en esta mañana, porque hoy es tu día. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta mañana, Señor. He dado tu palabra, Señor, pero eres tú, Señor, el que ministrará a la vida de mis hermanos, Señor. Eres tú, Padre Santo, que te glorificarás, Señor. Padre Santo, quita toda opresión en esta mañana, Señor. Todo obstáculo, Padre Santo, que quiera impedir que te glorifiques, Jehová. Porque solamente tú tienes el poder y la gloria, Señor. A ti clamamos en esta mañana, Señor, que descienda el Espíritu Santo con poder y fuego y que comience a ministrar, Padre Santo. Comience a limpiar, comience a librar, comience a